Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy. Hoy estaremos aprendiendo en el capítulo 1 del libro de Éxodo. Bienvenidos. Bueno, resulta que si nosotros hacemos, digamos, memoria de lo que hablábamos en el libro de Génesis, Dios llama a su pueblo y les dice que les va a dar una tierra, a la cual denominaremos en adelante la tierra prometida. También aprendimos que cada vez que Dios, o que en la Biblia más bien, vemos que hablan de ir a otras ciudades que no eran la tierra prometida o que no formaban parte de ella, siempre en la Biblia va a decir, y descendieron a tal lugar. Porque todo aquello que no era de esa tierra que Dios había prometido a Dios, era como si volvieras un paso atrás en la escalera en esa parte del llamamiento a ser santos. ¿Por qué? Porque cualquier otra ciudad que no perteneciera al pueblo escogido por Dios, pues obviamente iba a tener prácticas paganas, iban a tener dioses falsos, iban a tener una cantidad de costumbres, incluso culturales, que iba a ir en contra de lo que Dios decía para su pueblo y que obviamente se iba a ir formando una sociedad que en gran medida iba a ser autodestructiva, como las sociedades que vivimos hoy. Entonces resulta que en unas y otras el pueblo de Dios, Israel, va a parar a Egipto a raíz de una hambruna muy extensa que había en todas las llanuras de Canaán, que era la tierra prometida para los hijos de Dios. A raíz de esto, José, uno de los hijos de Israel, ya estaba como gobernador de Egipto y Dios le permite llegar a ser el segundo al mando después de Faraón y se encarga precisamente de organizar toda la parte de las cosechas, los sembrados, los ganados, almacenamientos adecuados de agua, de la poca agua que había. Después él manda a traer a la familia y entonces digamos que se amañaron muchísimo en Egipto porque incluso el faraón les entrega una tierra muy rica, muy chévere para todo lo que es la parte de tener a sus ganados, del pastoreo, todas estas cosas que es la tierra de Gosén. Dios nunca les dijo que permanecieran en Egipto. Ellos sencillamente se amañaron mucho porque era una tierra en la cual gozaban en ese momento de la historia de todo el beneplácito del faraón, eran más que bienvenidos, eran pues como la crema y la nata de la sociedad egipcia porque eran los meros meros. Todo el mundo lo respetaba, todo el mundo los quería, a tal punto que cuando muere el papá de José, pues se arma tremendo desfile para ir a enterrarlo hasta la cueva de Macpela, que quedaba bastante retirado de Egipto. Y bueno, eran muy queridos, pero con el pasar del tiempo todo esto cambia. Y entonces Israel muere, también muere José, pero los israelitas no toman la decisión de salir de la tierra de Egipto. Ellos iban inicialmente por el tema del hambre, se amañaron bastantes años allá, y lo ideal hubiera sido que cuando muere el patriarca, o sea Israel, pues todos hubieran marchado de nuevo a las tierras que Dios les había dado para que continuaran con ese llamamiento que Dios les había entregado por generaciones anteriores. Pero ellos no, pues estaban ahí chévere, bacano, ahí tomando el sol, con el abanico, bronceaditos, relajados. No les dolía una muela, como decimos los paisas. Y entonces ni se les pasa por la cabeza regresar a la tierra que Dios les ha dado. Para que lo pongamos en nuestro lenguaje actual, es como si yo le dijera a usted, ay, mira, tú que me caes tan bien, tan chévere, ¿por qué no te vienes aquí? Pues yo tengo un hotel 5 estrellas acá en Dubái, bacano, y ¿por qué no te vienes y te pasas unos 7 añitos acá conmigo, con mi familia? No te va a faltar nada, te vas a tener que preocupar por nada, aquí aire acondicionado, chévere, pero resulta que yo me muero y se muere también mi esposo, pero te dejamos lo suficientemente planteado para que vivas ahí si tú quieres. La pregunta es, ¿usted se devolvería para su ciudad y su condición o se quedaría ya chévere en el Hotel 5 Estrellas en Dubái? Nuestra lógica humana diría que pues no, chévere, me quedo en Dubái, no me hace falta nada, pues ¿para qué me voy a ir otra vez para mi lugar de origen? Y resulta que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se amañaron tanto que se olvidaron de lo que Dios les había entregado y se amañaron tanto que van a pagar las consecuencias por ese amaño. En la vida sucede que a veces tenemos muchas metas, pero por perseguir una comodidad pasajera olvidamos esas metas y esos sueños que teníamos, lo cual para nosotros va a ser bastante peligroso, porque cuando nos damos cuenta de las cosas ya puede ser demasiado tarde. Vamos a ver qué más pasa en esta historia. Sucedió pues que así como murió Israel y murió José, pues también el faraón de turno iba a morir. Cuando ese faraón de turno muere, dice el versículo 8 que se levanta sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José.
Dicen los eruditos en la materia que cuando la Biblia hace el énfasis acá de que un nuevo rey se está refiriendo más a un nuevo sistema político religioso. En ese momento de la historia, el faraón hacía tanto las veces de Dios como de gobernante. Entonces es algo así como cuando en nuestra actualidad, digamos, están en esta carrera por las elecciones, digamos, de una presidencia, y cada candidato va a sacar lo que va a ser su plan de gobierno, el derrotero. Entonces cada candidato se va a caracterizar porque unos quieren, digamos, toda la parte social, pero otros quieren mejor meterle toda educación, otros quieren fortalecer la parte de la defensa militar y bueno, y así, cada gobierno pues traza como sus cosas a grandes rasgos. Resulta que acá este nuevo faraón entra con un nuevo sistema religioso y político y empieza a ver las cosas desde una perspectiva muy diferente a como la veía el anterior faraón. Entonces este hombrecito empieza a decir, no, un momentico, las cosas no pueden continuar así. ¿Cómo es posible que hayamos dejado crecer tanto este pueblo hebreo en medio de nosotros? Y entonces empieza este hombre a trazar una cantidad de políticas nuevas, unas estratagemas para sacar billetico del pueblo de Israel. Ya vamos a ver cómo lo hace. Es de anotar que los egipcios eran bastante racistas y bastante clasistas. Además, recordemos un poquito que cuando pasa todo este tema del hambre, las personas desesperadas por encontrar una solución a esa situación van a vender sus tierras, van a entregar sus ganados, al final ellos mismos entregan como esclavos para obtener un bocado de pan. Cuando todo eso sucede, José dice, no, un momentico, sostener tanta gente por cuenta del Estado es algo insostenible, entonces lo que vamos a hacer es que el Estado les va a dar a ustedes una cantidad de semillas, ustedes van a sembrar determinadas parcelas y de ahí van a pagarle un impuesto al faraón, al reino de Egipto. Entonces resulta que los egipcios en su propia tierra ya pagaban impuestos, mientras que los hebreos no lo hacían. Recuerden que ellos estaban en la tierra de Gosén, que pertenecía al reino de Egipto, pero era muy aparte, digamos, de las ciudades capitales y de los campos productivos de la agricultura. Fuera de eso, los hebreos desempeñaban una función que para los egipcios era realmente aberrante y era ser pastores de ovejas. ¿Por qué? Porque los egipcios mantenían una dualidad de pensamiento. Por un lado pensaban que las ovejas eran un animal inmundo porque tenían el pelo muy largo y entonces podrían ser, digamos, depositarias de garrapatas, pulgas, piojos, muchas cosas. Y por eso los egipcios se rasuraban todo el pelo de su cuerpo y de su cara para evitar problemas con los piojos, las garrapatas y las pulgas. Pero por otro lado, los egipcios también pensaban que las ovejas representaban a una de sus tantas deidades. Entonces, ellos veían como totalmente aberrante el tema de que los hebreos pastorearan ovejas, porque pues tan cochinos los hebreos vivir al lado de un animal que puede tener estos bichos en su pelaje, y por otro lado tan groseros los hebreos que se comen a las ovejas que representan una de nuestras deidades. Entonces esto probablemente, sumado al tema de que los hebreos no pagaban impuestos, no eran tributarios al reinado de Egipto, pudo haber despertado la envidia, la rabia, el sentido de injusticia por parte de los egipcios hacia los hebreos, porque era algo así como que, por ejemplo, lo que sucede en Colombia. Llegan millones de venezolanos, no tienen que pagar impuestos, chévere, se les ha facilitado todo, pero los colombianos sí tenemos que pagar. Entonces mire que no estamos tan alejados de lo que podía sentir el pueblo de Egipto frente a esto. Mientras los egipcios se habían quedado sin tierra, los israelitas tenían toda una región muy importante de los territorios de Egipto. Entonces pues cualquiera se va a enojar, cualquiera va a ver que eso es una injusticia, que es el colmo que ellos en su propia nación no puedan tener tierras, mientras que los extranjeros están adueñando de todo. Bueno, ese mismo tipo de pensamiento surgió en la cabecita del faraón y a raíz de eso entonces el faraón empezó a ponerle un tate quieto a la situación y la forma que encontró pues fue precisamente empezar a cobrar tributos, empezar a cobrar un impuesto muy importante. Dicen los que saben que este impuesto fue tan duro que sencillamente hubo un momento en el cual los israelitas ya no tenían con qué pagar más impuestos, entonces empezaron a salir de sus ganados, empezaron incluso a ser esclavizados, a manejar partes muy arduas del trabajo
dice que después fueron tan maltratados que ellos llegaron a construir muchas de las obras principales de Egipto. Sin embargo, aunque muchos teólogos dicen que probablemente las pirámides, bueno, las tres pirámides principales, porque recuerden que en Egipto hay muchísimas pirámides, solo que hay tres que son las más reconocidas. Muchos teólogos dicen, no, las pirámides también fueron construidas por los pobrecitos de los hebreos en la época en que fueron esclavos, pero esto es falso, porque las pirámides sobrepasan por muchísimos siglos la época de construcción de ciudades que eran reconocidas por su obra arquitectónica. Entonces, se dice, según historiadores, que construyeron muchas de las obras para los egipcios, muchas ciudades incluso, pero que las tres pirámides principales no caben dentro de esa construcción, dado que en ese momento de la historia los israelitas no estaban como esclavos en los territorios de Egipto. En el versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Por qué les tenían temor? Pues bueno, vamos a ubicarnos un poquito en lo que acontecía en aquella época. Desde siempre se ha visto en la historia que las naciones van a luchar por dominar territorios. Eso va a hacer que una nación se adueñe de terrenos muy extensos y por lo tanto de las riquezas que esos terrenos tienen en sí mismos. Pero al mismo tiempo van a tener más súbditos. Por eso vamos a encontrar en la historia, por ejemplo, Alejandro Magno, un conquistador increíble. Vamos a encontrar un Napoleón, por ejemplo. Y bueno, en este momento de la historia, Egipto, que era el reino dominante, pues siempre sentía temor de que las naciones vecinas se unieran, armaran un complot y vinieran a luchar contra ellos con el fin de someterlos. Entonces, existía ese temor, porque pues como eran tantos hebreos finalmente extranjeros, entonces decían, bueno, y donde toda esta gente se le una a nuestros enemigos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a defender si tenemos el enemigo dentro de nuestras propias ciudades y conocen nuestra cultura y saben quién es el más destacado y quién es el más educado también y saben dónde están las despensas y las fuentes de las aguas? Muchas de esas guerras se libraban sometiendo a las naciones, eso se denominaba sitiar la ciudad. Entonces, lo que hacían era frenar el surtido de agua y evitar que los moradores de la ciudad pudieran, digamos, recoger cosechas o tener las rutas que llevaban muchos alimentos, muchos productos. Algo así como si alguien quisiera derrotar Medellín, por ejemplo, si Medellín fuera digamos, un reino, y entonces los bogotanos, vamos a ponerlo así bien horrible entre regiones. Entonces que los rolos que nos detestan quieren dominar a Medellín, entonces ¿qué harían los rolos? Pues sencillamente cerrarían todas las rutas de acceso a la ciudad principal durante un tiempo suficiente como para que Medellín diga, hey, venga, negociemos, porque esta gente nos estamos muriendo de hambre y ustedes no quieren dejar pasar los alimentos. Sería algo como eso. Así empezaban entonces a tomar el dominio sobre las ciudades, sobre los reinos, sobre los imperios de la época, y pues el que ganaba se quedaba con el dominio de la tierra, las mujeres, los ganados, y generalmente los hombres eran asesinados, pues porque la verdad no servían para nada en aspectos reproductivos. En aquel momento de la historia se dice que nacían más cantidad de hombres que de mujeres, entonces las mujeres se iban a convertir en parte del botín importante a rescatar a través de las múltiples batallas que vamos a empezar a leer. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.